Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Protección al consumidor en servicios bancarios. Les saluda Mabel Zarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca difundir, orientar y reforzar el conocimiento de los participantes sobre el funcionamiento, principales conceptos, productos y alcances de la diversa normativa sobre los derechos de los consumidores en el ámbito del sistema bancario y financiero. En esta ocasión nos acompaña como ponente el señor José Luis Herrera, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín y especialista en Derecho del Consumidor en las áreas de banca, de seguros y mercado de valores. El señor Herrera ha participado del programa de especialización en competencia desleal y regulación publicitaria por la Universidad Pacífico, además del programa de especialización en protección al consumidor y servicios de protección al consumidor por la misma Casa de Estudios. Él se desempeña actualmente como coordinador legal en la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi. Antes de dar pase a nuestro expositor, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Gracias, Mabel. Gracias a la Escuela del Indecopi por permitirme participar el día de hoy en esta ponencia. Gracias a todos los espectadores participantes, ¿no? que están interesados en este tema, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre la protección al consumidor en los servicios bancarios en específico. Vamos a dejar en claro previamente que esta es una rama y una materia muy compleja, pero también muy prolija. Hay bastantes temas que se pueden tratar a partir de este tema en general, pero solamente vamos a enfocarnos en tres aspectos muy fundamentales a partir de alguna casuística que ha elaborado o que han emitido los órganos resolutivos del Indecopi. Ese es un breve inicio. Procedo, inicio, perfecto, Mabel. Muchas gracias, Mabel. Entonces, vamos a compartir en primer lugar las diapositivas para que sea una guía de nuestra exposición y también para que ustedes también puedan tener un alcance visual sobre la misma. Excelente. Ahora sí. Listo. ¿Me permiten confirmar si se observan las diapositivas? Perfecto, muchas gracias. Se ve perfecto, José Luis. Adelante. Gracias, Mabel. Perfecto, muy bien. Entonces, como les había comentado, ya les había explicado, los servicios bancarios en general son una rama, en primer lugar, especializada. En segundo lugar, hay prolija regulación, y las aristas y los temas que se pueden tocar en relación a este punto son muy variados. Nosotros hemos decidido, para los fines de esta exposición, solamente enfocarnos en tres. En particular, previamente tenemos que decir el disclaimer respectivo. Los comentarios que hoy día vamos a vertir no reflejan la opinión del área donde yo laboro, sino son una recopilación sobre los pronunciamientos que ya los órganos resolutivos del Indecopi han emitido. Son, en ese sentido, las opiniones que vamos a vertir el día de hoy a partir de las diapositivas y de repente a partir de las preguntas que ustedes nos planteen, reflejan la posición personal de quien les habla. La ponencia la hemos dividido en tres aspectos, en tres puntos. En primer lugar, el derecho de información. Segundo, las obligaciones de medidas de seguridad. Y en tercer lugar, un punto que es de actualidad también, las prohibiciones sobre el uso de métodos abusivos de cobranza. Entonces, vamos a trabajar estos tres aspectos, estos tres temas, dejando en cuenta, claro, de que cada uno de ellos también tiene un ámbito de análisis bastante amplio, pero lo vamos a enfocar principalmente, como esta es una conferencia para todos,
¿no? Para el público en general, ¿no? A partir de conceptos muy generales. A partir de repente de sus preguntas o de sus intervenciones, vamos a poder hacer algunas precisiones o quizás vamos a profundizar un poco en los conceptos o alguna cuestión técnica que sea de su interés. El derecho de la información. El derecho a la información en materia bancaria es de suma importancia porque los consumidores, cuando se acercan a una entidad bancaria, una entidad financiera, por lo general no conocen el sistema. O si es que lo conocen en una menor medida. En ese sentido, la exigencia en el ámbito del sistema bancario, desde el punto de vista de protección al consumidor, es que los proveedores deben brindar la mayor cantidad de información posible, siempre y cuando ésta sea de calidad, o sea, y adicionalmente sea de fácil comprensión, y adicionalmente sea completa, y adicionalmente esta sea de fácil lectura, comprensible, y que pueda ser, y que pueda dar a entender, o que se pueda dar a entender la totalidad o las características de los productos o servicios que éstas brindan en el mercado. La información, ¿para qué sirve en el ámbito de protección al consumidor? Sirve, en primer lugar, para que el consumidor tome una adecuada decisión de consumo. La información está enfocada principalmente en la oferta del proveedor, ¿no? En un producto financiero, a modo de ejemplo, ¿no? Si un proveedor me ofrece 6% de tasa de interés por un depósito de 1.000 soles al año, para mí es importante conocer la información que está aparejado a ello, la tasa de interés, la cantidad de tiempo que va a tener ese depósito, y esta me va a servir para poder comparar la oferta de otros proveedores. Otra entidad financiera podrá brindarme de repente por esa misma cantidad de dinero una oferta, una tasa de interés de manera distinta, o de repente una mayor tasa de interés, y a partir de allí yo voy a poder hacer una comparación. Entonces, entre entidades financieras y de repente esta comparación con las cajas municipales o de repente con algún proveedor que también me pueda ofrecer una tasa de interés en función del producto financiero que yo deseo adquirir. ¿Sí? Entonces, la información es relevante, es importante en el sistema financiero. Es importante que se traslade la información al consumidor y es importante también que el consumidor le exija al momento en el que busque o esté en el proceso de contratación. La información más relevante y la más importante que se trabaja en este aspecto es el relacionado con la tasa de interés, ¿no? El precio del dinero, ¿no? La tasa de interés, en resumen, es el precio del dinero, y la tasa de interés debe ser expresado, según regulación, de manera completa, y se expresa a través de una TCEA o una TREA o TREA. Dependiendo de qué, la TCEA será para los préstamos o para los créditos o para las tarjetas de crédito, y la TREA será para los depósitos a plazo fijo, es decir, cuando el consumidor tiene un superávit, tiene un ahorro y quiere entregárselo a la entidad financiera por un lapso y a contraprestación la entidad financiera le paga una tasa. A diferencia de la TCA, en donde el consumidor necesita financiar un proyecto, necesita financiar o adquirir un bien o un servicio, y para ello recurre a la entidad financiera y pide un préstamo, o pide un crédito, u obtiene una línea de crédito a través de una tarjeta de crédito, y en contraprestación por la utilización de ese dinero, el banco te cobra una tasa de interés que se expresa en una TCEA. La TCEA y la TREA son conceptos, se deben expresar en términos porcentuales y de manera anual, y debe comprender todos los gastos de la operación, ¿sí? Para que un consumidor pueda tomar una adecuada decisión de consumo, es necesario que no se le oculten costos, gastos o comisiones, ¿no? Es necesario que para que el consumidor pueda decidir si voy a contratar con A y no con B, pueda tener en cuenta de que el porcentaje o la tasa que me ofrecen va a involucrar todos los costos o todos los gastos, todas las comisiones asociadas a él, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante en el marco de la información. Como es
Esta información corresponde a un derecho que tiene el consumidor y a la par es una obligación que tiene la entidad financiera al momento de ofrecer un producto y también al momento de publicitarlo en el mercado. En segundo lugar, y esto va aparejado también al momento en el que uno va a decidir contratar, es importante que las entidades del sistema financiero entreguen, ¿no?, informen sobre las condiciones contractuales. Y esto se realiza a través del formulario contractual y las simulaciones. Entonces, en el marco de las tratativas o en el marco de la contratación, en el marco en el que un consumidor se acerca a solicitar un crédito o a dejar un depósito, ¿no?, y está en el proceso de información, de recopilación de información, es obligación del proveedor entregar el formulario contractual, obviamente donde se encuentran las condiciones, y en segundo lugar las simulaciones que se realizan en el marco de la negociación, en el marco de la oferta, ¿no?, con la entidad financiera, ¿no? Entonces, es importante este segundo punto, ¿no? Yo ya me informé sobre la tasa de interés, ya he decidido recurrir a una determinada entidad financiera A, y en el marco de, cuando ya recurrí a esta entidad financiera, yo quiero ya tomar una decisión de consumo, es necesario también tener y conocer las condiciones contractuales, ¿no? Y para ello, ¿no?, debo solicitar, y adicionalmente corresponde una obligación, que me entreguen el formulario contractual o los formularios contractuales aparejados a ello. En la actualidad, muchos de los formularios ya se encuentran publicados, ¿no? Uno recurre a las páginas web de las principales entidades financieras y va a encontrar los formularios contractuales ya prepublicados. Las simulaciones se van a producir cuando ya cuando ya la oferta se va a materializar para el caso en particular, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿no? En los créditos hipotecarios, ¿no?, se realiza una oferta preliminar, pero después, en el marco de una evaluación crediticia, ¿no?, la entidad financiera, luego de evaluar al consumidor en particular, le establece o le determina una oferta, ¿no? Le genera una oferta con una simulación en particular, ¿no? Y así el consumidor puede ir a diversas entidades y pedir simulaciones, ¿no? Estas simulaciones se materializan en documentos y estos documentos es de obligación del proveedor entregárselos y es también un derecho del consumidor obtenerlos en el marco de estas tratativas. Una vez que el consumidor recibe de manera general esta información, al momento de contratar, adicionalmente de las medidas de seguridad que forman parte del proceso de consentimiento al momento de aceptar la contratación, se generan obligaciones de ambas partes. Y en el marco de la información, dos de las principales obligaciones están vinculadas primero a la entrega del contrato, ¿no? Parece algo muy evidente, pero en la casuística de los órganos resolutivos del INDECOPI que tienen competencia para ver el sistema o los servicios financieros, es de común de que se generen denuncias por la falta de entrega de contrato, porque el consumidor no conocía que tenía derecho a obtener una copia de él al momento en el que lo suscribió, ¿no? Entonces, de repente, por la apuranza, por el desconocimiento, o quizás por factores diversos, ¿no?, no se obtiene el contrato o el proveedor no se lo entrega. O de repente porque se consignó un domicilio de difícil acceso y cuando el proveedor a través del servicio de mensajería quiso entregárselo a ese domicilio, nunca llegaron y finalmente nunca se pudo entregar el mismo, ¿no? Entonces, pueden haber factores diversos, pero la obligación de información en el marco de la entrega del contrato, al momento en que se suscribe es un derecho del consumidor y trae consigo una obligación del proveedor a sí mismo. Dos aspectos fundamentales adicionales en el marco del contrato. Cuando se trata de un crédito o un préstamo que obtiene el consumidor, además del contrato, deberá obtener una hoja resumen, ¿sí? La hoja resumen será, como su nombre lo dice, aquel documento que sintetizará todas las condiciones que están reflejadas en el contrato, ¿no? Los contratos son muy largos, tienen bastantes disposiciones, clausulados, pero todo este conglomerado que involucra este contrato tiene que reflejarse en una hoja resumen. Y esta hoja resumen debe señalar de manera sucinta
de manera resumida, de manera específica, ¿no? Las principales condiciones que el consumidor se ha obligado a asumir y de la misma forma en la que el proveedor se encuentra obligado también a asumir, ¿no? Entonces, y adicionalmente dentro de la hoja resumen, dependiendo del tipo de crédito o producto, ¿no? También existirá la obligación de remitir el cronograma de pago, ¿no? Cuando se trata de un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito de libre disposición, ¿no? Dentro de la hoja resumen traerá aparejado el cronograma de pagos. Esto permitirá que el consumidor conozca cuáles son las condiciones específicas de su crédito, ¿no? Cómo está compuesta su deuda, cuánto va a amortizar cada mes al capital, a los intereses por comisiones, gastos, ¿no? Y cómo se ha proyectado a lo largo del plazo del crédito todo el importe que se le ha desembolsado. Distinto será el supuesto, por ejemplo, cuando se trate de una tarjeta de crédito. En una tarjeta de crédito, si bien la entidad financiera te da la posibilidad, de que tú puedas disponer dinero, puedes disponer para la satisfacción de diversas necesidades, lo cierto es que no habrá un cronograma de pagos, dado que se trata de una línea de crédito, es una posibilidad, ¿no? El consumidor, puede disponer, así como no puede disponer de esa línea de crédito. Y en función de la disposición de esa línea de crédito y la forma como lo utilice, es que también se verá obligado a pagar de manera mensual o en función del tipo de tarjeta de crédito que está contratando. Lo digo de manera general para no ahondarnos en los detalles, pero es importante conocer de que la hoja resumen es el documento primordial o uno de los más importantes en el ámbito de la contratación bancaria respecto de créditos o préstamos y tarjetas de crédito. Por otro lado, cuando se tratan de depósitos, ¿no? O depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorros, ¿no? Además del contrato o el formulario contractual ya suscrito, será obligación de las entidades financieras entregar la cartilla informativa. Y la cartilla informativa tiene la misma naturaleza que la hoja resumen para los préstamos y créditos. Resume de manera sucinta los principales derechos y obligaciones que tiene el consumidor, así como de la misma forma los derechos y obligaciones que tiene la entidad financiera, ¿no? Entonces es un documento que va a resumir, ¿no? Y en donde principalmente va a estar, por ejemplo, lo que les comentaba previamente, la tasa de interés, ¿no? Las comisiones que están involucradas en ella, ¿no? El monto del depósito, o el monto de la operación, quizás la renovación, si es de renovación automática o bajo determinadas condiciones, las comunicaciones, ¿no? En fin, todas las condiciones específicas y que son necesarias para que un consumidor se informe o conozca a qué se ha obligado y a qué tiene derecho en el marco de una contratación. Entonces, de manera muy general, no podemos decir que el derecho de información está involucrado, en primer lugar, no solo en el momento de la contratación, sino de manera previa, ¿no? Desde el momento en el que el consumidor quiere o ha decidido o va a decidir contratar y quiere elegir en el mercado a qué proveedor o con qué proveedor va a decidir contratar. Y en segundo lugar, el derecho a información también está en el ámbito de la contratación en sí, ¿no? Respecto de la documentación y respecto de la información que esta documentación debe tener de manera muy particular. En el ámbito de la vigencia del contrato, ya tomé mi decisión de consumo, ya decidí contratar, el contrato se viene ejecutando y en el marco de la ejecución del contrato también surge y se pone relevancia el derecho de información. Y el derecho de información en el ámbito de la vigencia del contrato, por ejemplo, puede surgir cuando el consumidor requiere cierta información del proveedor, ¿no? Entonces, el derecho de información puede generarse en función de las solicitudes de información o requerimientos de información que realiza el consumidor mientras está vigente el contrato o mientras está en plena ejecución el mismo,
¿no? Entonces, allí también, durante la vigencia, el derecho a información se materializa a través de los requerimientos de información. Y cuando culmina el contrato, también se sigue manifestando el derecho a información, porque una vez que finaliza o termino de pagar el crédito, el préstamo, o cuando el depósito a plazo ya venció, ¿no? Se generan ciertas obligaciones de información que se materializan en ciertos documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema de la carta de no adeudo, ¿no? La información vinculada a los reportes ante la central de riesgo. Entonces, la información es transversal a toda la operación bancaria, desde el inicio, desde la decisión de consumo hasta inclusive la finalización de la misma, hasta cuando el consumidor ya culminó de cancelar sus cuotas o cuando ya venció el plazo y, por ejemplo, no requiere levantar sus garantías, ¿no? O requiere que se le retorne el dinero que ya lo depositó por un periodo. El derecho a información se sigue materializando y sigue plasmándose de manera transversal en toda la contratación bancaria. Entonces, de allí su importancia y de allí el hecho de que nosotros debemos, en primer lugar, conocer y en segundo lugar, exigir también, y de otro lado existe la obligación de que se nos informe y de que se nos brinde información mínima y necesaria para que nosotros podamos tomar una adecuada decisión de consumo. Un segundo tema que forma parte de esta charla es el relacionado con las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad tienen mucho que ver justamente con el deber de información o el derecho de información, pero lo vamos a aterrizar un poco en la vida práctica. Las medidas de seguridad están involucrados, por ejemplo, en la contratación bancaria. Como ustedes saben, y es de público conocimiento, muchos de los contratos en la actualidad con ocasión de la pandemia ya no se celebran de manera física, ¿no? A veces las contrataciones se realizan de manera virtual, ¿no? Una llamada telefónica donde nos hacen una previa validación de nuestros datos, de nuestra información sensible y nos ofrecen un producto y nosotros sobre la base de ese ofrecimiento nosotros podemos consentir y dar nuestra aceptación, ¿no? La forma tradicional de contratación en donde uno firmaba el documento y se acercaba y la otra parte también firmaba, es una manera tradicional, pero ya no es la única, ¿no? Existen formas de contratación que se realizan a través de canales virtuales. No solamente con las llamadas, de repente ya con aplicaciones, ¿no? En el ámbito, las principales entidades del sistema financiero manejan aplicaciones o bancas por internet, en donde también a partir de estos mecanismos, ¿no? De estos medios, se nos ofrecen productos financieros y con el ingreso de nuestra información sensible, cuando digo información sensible, me refiero a información personal, información que yo solamente debo conocer, ¿no? Se me valida mi identidad y una vez validada mi identidad, se permite, con mi consentimiento, dando yo mi consentimiento, se me puede otorgar un préstamo, se me puede otorgar una línea adicional, se me puede otorgar un préstamo asociado a mi tarjeta de crédito, y en fin, productos adicionales a los que ya poseo de manera previa con una entidad financiera, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad enfocan en primer lugar este primer punto, ¿no? Hay unas obligaciones, ¿no? Yo le he denominado obligaciones porque en contraposición a los derechos, ¿no? Hay obligaciones por parte de las entidades del sistema financiero de brindar medidas de seguridad en relación a la contratación de estos productos, ¿no? Y las medidas de seguridad están involucradas en primer término en los patrones de autenticación, ¿no? Es necesario que las entidades financieras, cuando se les cuestiona, cuando un consumidor cuestiona la contratación de un producto financiero, sean ellas las que demuestren que han aplicado estas medidas de seguridad necesarias
para validar esta contratación. Cuando se trata de una contratación por aplicación, o por banca por internet, o por llamada telefónica, ¿no? Se requiere de que se establezcan o se hayan acreditado, que se haya validado, ¿no?, los factores de autenticación, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ¿no?, la clave secreta de la tarjeta de débito, que se entiende que es única, intransferible, que solo la conoce el consumidor y que es obligación de él no entregársela ni ponerla a disposición de terceros, ¿no? Un segundo punto será, por ejemplo, también los datos vinculados a su DNI, ¿no? Su línea telefónica, su edad, de repente su año de nacimiento, y tiene que haber una confluencia de esto. No solo basta una, sino tienen que confluir por lo menos dos factores de autenticación, y estos tienen que ser validados por la entidad financiera y tienen que ser acreditados en el marco de un procedimiento, o en el marco de una reclamación iniciada por el consumidor, ¿no? Entonces ahí está una primera línea de las medidas de seguridad o las obligaciones de medidas de seguridad en el ámbito de la contratación. En la contratación tradicional, ¿no?, que es firma-firma, ¿no?, las medidas de seguridad son un poco más, se abocan en el punto de vista un poco más tradicional, ¿no? Será necesario por ello cuando se realice una reclamación o se niegue, por ejemplo, que la firma que está consignada al contrato le pertenezca al consumidor, la actuación de una pericia grafotécnica de repente, o de algún otro medio probatorio que impida que se valide esta, ¿no? Nos ha sucedido casos, por ejemplo, donde el consumidor refiere, ¿no?, de que se ha celebrado un contrato presencial con firma de él, mientras de repente él se encontraba en el extranjero, ¿no? Y normalmente en los procedimientos te acreditan sus movimientos migratorios y te dicen que el día en que se suscribió el contrato, el consumidor no se encontraba en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que haya suscrito algo en territorio nacional si es que este no se encontraba aquí, ¿no? Entonces, por cada uno de este tipo de contrataciones el consumidor puede, ¿no?, cuestionar, y es obligación del proveedor justificar, ¿no?, la aplicación de medidas de seguridad para este tipo de contratación. Un segundo ámbito, y este es el más recurrente quizás en la jurisprudencia del INDECOPI y también en la cantidad de reclamos que se reciben y que por lo general son noticia en los medios de comunicación, están vinculados al tema de las medidas de seguridad en el marco de las operaciones no reconocidas, ¿no? Sea por un lado de las tarjetas de crédito, o sea por el otro lado en las tarjetas de débito. Tarjetas de débito asociadas a una cuenta de ahorros, tarjetas de crédito asociadas a una línea de crédito, ¿no? Es muy común, y estoy seguro que muchos de ustedes poseen una de las dos, o quizás ambas, ¿no? Entonces, al ser un producto financiero, al ser productos financieros que tienen bastante arraigo y que se puede decir que gran cantidad de consumidores los tienen en su poder, ¿no? Es muy probable, y es muy, como ocurre en la actualidad a partir de las noticias que recibimos, que organizaciones criminales y personas de lo ajeno se organicen y busquen, ¿no?, obtener esos fondos, ¿no?, sobre la base de diversas acciones, ¿no? Uno de ellos son las estafas, otro ámbito son los robos, o los robos, ¿no?, básicamente, ¿no?, los secuestros, ¿no? Es muy común, se escuchan las noticias de que el consumidor en un taxi ha sido enmarrocado, ha sido llevado y despojado de sus bienes, ¿no? O es común escuchar en las noticias que el consumidor, como ven en la pantalla en la diapositiva, le llegó un correo, ¿no?, phishing, un correo que tiene apariencia de haber sido enviado por el banco, por alguno de los bancos, y que luego de haber ingresado al link que tenía este correo, proporcionar información sensible, ¿no? Fueron objeto de una estafa, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que
existe gran cantidad de consumidores que tienen tarjetas de débito y crédito, y existen también bandas criminales, organizaciones criminales, ¿no? Que buscan obtener los fondos que poseemos en nuestras cuentas o utilizar el importe que tenemos en nuestras líneas de crédito. A partir de esta dicotomía es que existen obligaciones de seguridad que debe otorgar las empresas o las entidades del sistema financiero. Aquí debemos ser claros de que el consumidor tiene información que es sensible, que solamente él posee, pero adicionalmente de ello, las entidades del sistema financiero deben proteger o deben brindar protección a las operaciones que yo realizo, al producto que ofrecen en el mercado y que brindan a los consumidores, sea para las tarjetas de débito y sea para las tarjetas de crédito. Entonces estamos cuando se producen entonces cuestionamientos por operaciones no reconocidas o operaciones en las cuales el consumidor desconoce su realización o inclusive conociendo su realización no las atribuye para sí mismas debido a que, por ejemplo, ha sido víctima de un robo o un secuestro, ¿no? Tenemos que comprender que existe una dicotomía, ¿no? Está por un lado el consumidor, que es la víctima, existe por el otro lado el agresor, que es el criminal, que es la banda criminal organizada, y por otro lado está la entidad financiera, que es quien me ha vendido o quien me ha ofrecido el producto financiero del cual he sido objeto de fraude o robo. Entonces, en relación a la banda criminal y al consumidor, existe un delito a quien le corresponde investigar, a la policía y al Ministerio Público. Respecto de el consumidor y la entidad financiera, existe un contrato de ahorros, un contrato de tarjeta de crédito, y respecto del cual la entidad financiera debe responder por la aplicación de medidas de seguridad, ¿no? La aplicación de medidas de seguridad por las operaciones que son objeto de cuestionamiento. Esta responsabilidad puede ser visto desde diversos ámbitos. El ámbito que se ve en el INDECOPI es el de la responsabilidad administrativa. Solamente el de la responsabilidad administrativa desde el punto de vista de la aplicación de las medidas de seguridad. La diapositiva nos trae a colación, en primer lugar, un supuesto de phishing, ¿no? Es muy común y recurrente de que se encuentre en el mercado, o que muchos hayamos recibido este tipo de correos donde nos solicitan proporcionar información sensible. En nuestros contratos, nosotros tenemos una obligación, los consumidores tenemos una obligación que es la de no proporcionar nuestra información sensible bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, tenemos una obligación también, un deber de protección, ¿no? Y por el otro lado, existe una obligación del proveedor también de no solicitarlo. Entonces, cuando se producen este tipo de casos, ¿no? Cuando nos llegan esto y nosotros ingresamos este tipo de información, ¿no? a bandas criminales o terceros, se genera una primera regla de análisis. Una primera regla de evaluación que debemos tener en cuenta al momento en que nosotros, por ejemplo, los órganos resolutivos del INDECOPI, que tenemos competencia para ver estos temas, ¿no? Tenemos que ver que independientemente del phishing, independientemente del robo producido, independientemente del delito que subyace la operación que es materia de cuestionamiento, ¿no? El proveedor debe acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad. ¿Sí? Entonces debemos tener claro esta primera regla de manera general. Independientemente del delito que esté atrás o que haya ocasionado la generación de mi reclamo o mi denuncia por las operaciones no reconocidas, la obligación del proveedor en relación al cumplimiento de las medidas de seguridad no se elimina. ¿Sí? Entonces, esta es una primera regla de análisis muy general que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros cuestionamos una operación no reconocida, independientemente de la causa o lo que haya sucedido atrás de ella, ¿no? Será obligación
de la empresa o del proveedor, ¿no?, acreditar el cumplimiento de estas medidas de seguridad. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad de manera muy general, y esto también quiero ser claro, ¿no?, porque la exposición no me va a dar para desarrollar de manera muy detallada cada uno de estos tres reglas o tres tipos de medidas de seguridad. Las podemos denominar en primer lugar que la entidad financiera debe acreditar de que se han cumplido los requisitos de validez de esta operación. ¿Sí? Los requisitos de validez de cada operación cuestionada. En segundo lugar, un análisis de patrón de consumo, o denominado comportamiento habitual. Es decir, que la entidad financiera, al advertir a través de sus sistemas de monitoreo que la operación que es objeto de cuestionamiento era distinta al comportamiento habitual del consumidor, debió emitir una alerta, y esta alerta debió frenar la realización de operaciones posteriores, ¿sí? Debió realizar un bloqueo preventivo y frenar la realización de operaciones posteriores. Ese es un segundo nivel. Y un tercer nivel se llama patrón de fraude, ¿no? Y el patrón de fraude será a través de comportamientos que, distintos a los dos primeros temas, ¿no?, implicarán de que dadas las características de estas operaciones, dan a entender de que estas no han sido realizadas por el consumidor o no se les podría atribuir al consumidor, ¿no? Por ejemplo, cuando se consume en un solo momento toda la línea de crédito, ¿no? Entonces, son supuestos muy específicos, ¿no?, a partir de características muy especiales. Por ejemplo, la jurisprudencia del INDECOPI no tiene muchos casos porque son características muy particulares que debe tener la operación para que sea identificada como un patrón de fraude, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es cuando se consume, por ejemplo, hasta el 90 o 100% de la línea de crédito. Y esta línea de crédito recién ha sido adquirida, ha sido comprada un día antes o 2 días antes luego de realizada la operación, ¿no? Entonces, el consumidor nunca ha realizado consumos, nunca ha realizado ninguna operación, no tiene un comportamiento habitual establecido en la entidad financiera porque recién ha contratado. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, ¿no?, se realiza la operación, y esta operación es por el total de la línea de crédito, o por el 90% de la línea de crédito. Entonces ahí tenemos un indicio de patrón de fraude. Es un indicio, y a partir de ese indicio, construido en función del resto de medios probatorios, se puede arribar a una conclusión, ¿sí? Entonces, las medidas de seguridad se identifican a través de estos tres niveles: validez de la operación, comportamiento habitual o patrón de consumo, y patrón de fraude. Para que un órgano resolutivo del INDECOPI, a nivel de denuncia, ¿no?, pueda evaluar esos tres niveles, es necesario que el consumidor lo denuncie como tal, ¿sí? Es importante eso. Si el consumidor solo denuncia el tema de la validez de la operación, el análisis del órgano resolutivo solamente será en relación a este primer punto. Lo mismo si es que denuncia los dos primeros o los tres, ¿sí? Entonces, es muy importante, a modo de nota aparte, a modo a nota a pie de página, que es importante que en el marco de un procedimiento sancionador, cuando a denuncia de consumidor, el órgano resolutivo solo evaluará la denuncia o la aplicación de medidas de seguridad de acuerdo a la denuncia o a la extensión o los extremos del cuestionamiento que ha planteado el consumidor en relación a los aspectos de medidas de seguridad. Aquí en las diapositivas les he puesto un ejemplo. Este es un caso de phishing, ¿no? Aquí hay un razonamiento que ya les he mencionado en la exposición, pero que a modo de resumen, ¿no?, manifiesta un poco las discrepancias que también pueden existir a nivel de los órganos resolutivos, pero que, por ejemplo, prevalece la regla de interpretación que yo les he explicado al inicio, o en el proceso, en el intermedio de mi exposición, ¿no? Este es un caso de dos operaciones,
por montos relativamente similares, no reconocidas, en donde el consumidor alega que ha sido víctima de phishing, ¿no? Porque él mismo reconoce que ingresó a un link de un correo de Serpos, en donde en ese correo de Serpos apareció los datos de su tarjeta, ya aparecieron los datos de su tarjeta de crédito o débito, y él solo digitó su clave secreta. Entonces, al digitar su clave secreta, con su clave secreta y con sus datos, se permitió de que la organización criminal o los criminales puedan realizar operaciones con él. En una primera instancia, ¿no? En un procedimiento sumarísimo, ¿no? La primera instancia alegó que existía la ruptura del nexo causal porque el consumidor había sido imprudente, ¿no? Y que la imprudencia del consumidor había generado de que el proveedor ya no genere la obligación en el proveedor de la aplicación de sus medidas de seguridad, ¿no? Entonces, estamos ante un supuesto en el que la primera instancia hace una evaluación de la conducta y establece que no existe una ruptura del nexo causal, ¿no? La segunda instancia, ¿no? En línea en línea uniforme ya con lo que es la jurisprudencia del INDECOPI, se adhiere al argumento de la primera instancia en relación al hecho de que el consumidor sí, él mismo alega y ha alegado de que ha sido víctima de engaño, ha sido víctima de fraude. Pero el hecho de que sea víctima de fraude no impide o no subyace o no genera la inexistencia de la obligación por parte del proveedor. En este caso, el proveedor no había presentado los medios probatorios que acrediten la validez de la operación, ¿sí? Aquí estamos en requisitos de validez. El primer requisito de medida de seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, el proveedor no había acreditado la validez de ambas operaciones, ¿no? En ese sentido, la segunda instancia revoca y reforma y la declara fundada, ¿no? Y ordena la devolución de los importes, ¿no? E impone una sanción, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de las medidas de seguridad, porque las medidas de seguridad permiten que en cada caso particular, ante el cuestionamiento que realice el consumidor, ¿no? La carga del proveedor de acreditar de que éstas se han realizado válidamente, de que éstas correspondían al patrón de consumo, o que éstas no correspondían, o que no forman parte de un patrón de fraude, ¿sí? Entonces, cierro esta segunda parte, que es un tema de medidas de seguridad. Soy muy claro en mencionar que se puede decir la punta del iceberg, ¿no? Por cada una de las palabras que están en las diapositivas y quizás por cada una de las palabras que yo menciono, podemos hacer un gran desarrollo, porque la jurisprudencia y los casos en particular que nosotros vemos, se puede ir hacia allí, ¿no? Pero en mérito al tiempo que tenemos en esta videoconferencia, ¿no? Vamos a dejarlo en esta parte muy general, dándole la importancia, eso sí, dándole la importancia de este segundo punto al hecho de que el cuestionamiento, o independientemente de la causa, independientemente de lo que ha sucedido, ante el cuestionamiento del consumidor por la operación que él no reconoce, el proveedor tiene una obligación, que es la de establecer o acreditar que ha aplicado las medidas de seguridad para autorizar cada una de ellas, ¿sí? Recordemos que detrás de cada operación en una tarjeta de débito están los ahorros del consumidor, y los ahorros del consumidor forman parte del derecho al ahorro, y el derecho al ahorro es un derecho que está plasmado también como forma en nuestra Constitución, ¿no? Un derecho económico. Por el otro lado está el crédito. Entonces, es importante entender esta dicotomía para saber dónde están las cargas en cada uno de estos lados, ¿sí? Un tercer tema que amerita esta videoconferencia y que es un tema de actualidad, que ha recobrado, que es un tema de actualidad debido a la crisis, a la coyuntura actual en la cual vivimos, en donde como consecuencia de la pandemia y como consecuencia quizás de la crisis económica general,
¿no? Muchos de los consumidores, ¿no? No pueden o tienen dificultades económicas para honrar sus deudas, ¿no? Y las dificultades en el ahorramiento de la deuda, ¿no? Trae como consecuencia que el proveedor exija el pago. Forma parte de, ¿no? Entonces, si el proveedor me ha brindado una suma de dinero y yo me he obligado a pagarla en un plazo determinado y yo incumplo el plazo, el proveedor tiene el derecho de exigirme el pago del saldo deudor o de lo que resta. Lo que no está permitido y lo que podría sonar quizás algo ya de conocimiento, son que esta forma de cobro, ¿no? Se convierta en abusiva, ¿no? Y el nombre lo dice, y el nombre está recogido en el artículo 61 del Código, métodos abusivos de cobro, ¿no? Está permitido que el proveedor ejerza o busque mecanismos para cobrar el crédito, porque así lo respalda su contrato y así lo respalda la normativa. Lo que no está permitido es que este ejercicio de requerimiento de pago se realice de manera abusiva. Y el carácter abusivo es un concepto muy general, ¿no? Porque para mí puede ser abusivo A, para usted que se encuentre del otro lado puede ser abusivo B, o quizás para la otra persona no sea abusivo lo que para mí o lo que yo crea que sea abusivo. Entonces es un concepto un poco indeterminado. Ante este concepto indeterminado, el artículo 62 del Código ha establecido algunas causales o lo ha materializado a través de algunas causales muy específicas. Y yo los invito a revisar, a googlear de repente, a revisar si es que muchos no son abogados o de repente son personas de pie, revisen el artículo 62 del Código de Consumo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y van a encontrar una lista se denominan métodos prohibidos de cobranza en específico. Yo he recogido para esta ponencia dos en particular, ¿sí? El primero se denomina prohibición, ¿no? Está prohibido enviar documentos al deudor o a su garante, ¿no? No solo al deudor, también al garante, documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales, ¿no? Y justamente para un poco materializar y decir que estamos ante un caso, estamos en casos de actualidad, ¿no? Ahí está el número de resolución. Y el caso y las fotos que ustedes ven en la diapositiva corresponden a un solo caso, ¿no? El consumidor tenía una tarjeta de crédito, un banco X le ofrece la compra de su deuda, se convierte en su nuevo acreedor, ¿no? Y el consumidor ante la imposibilidad de pagar su estado de cuenta correspondiente a la compra de deuda, ¿no? El banco inicia un proceso de cobranza, ¿no? Y la cobranza que realizan los proveedores no las hacen de manera directa, normalmente utilizan a terceros, ¿no? Que son empresas que se encargan de la cobranza de estos créditos y ellos, ¿no? Por encargo de las entidades del sistema financiero, ¿no? Utilizan diversas formas, ¿no? Y una de ellas es el caso que traigo a colación, ¿no? Este consumidor había recibido 7 tipos de documentos, 7 tipos de documentos, ¿no? Dos de ellos que decía pase a estudio jurídico, ¿no? Que ven en la pantalla en el medio. Dos también que decían carta notarial, bueno. Uno que decía proyecto de demanda, ¿no? Proyecto de demanda, el que está en la parte inferior derecha. En la parte de encima de uno que decía proyecto de embargo, y uno que decía cuenta calificada para embargo, ¿no? Entonces, el consumidor, en atención a estas notificaciones que llegaban a su domicilio, ¿no? Presenta una denuncia, ¿no? Y denuncia de que cada una de estas notificaciones, cada uno de estos documentos, ¿no? Constituirían un método abusivo de cobranza, ¿no? Entonces, ante la evaluación de estos medios probatorios, ¿no? La comisión determina, ¿no? Que, por ejemplo, claro, la norma lo que nos dice es que estos documentos no deben aparentar ser notificaciones judiciales, ¿no? Ser escritos judiciales, no se debe vincular
el documento que se remite como requerimiento de pago como algo que provenga, ¿no? O que esté investido de un carácter oficial, como podría ser, ¿no? Algo emitido o algo que esté en el marco de un proceso o que se verse involucrado en el marco de un proceso judicial, ¿no? Entonces, la comisión evalúa estos 7 documentos y determina, por ejemplo, que los dos que están a la derecha, ¿no? Proyecto de embargo, y traía a colación una hoja donde estaba una demanda, un escrito de demanda dirigido a un juez especializado, un juez de paz letrado, y del mismo modo un proyecto de demanda, un proyecto de embargo, un proyecto de demanda, ¿no? Que tenía las características de una demanda, ¿no? Y que tenía este sello, como lo ven ustedes, con un cargo que no está en la imagen, pero que en su integridad podría darse a entender de que es un escrito judicial, un escrito de demanda de carácter judicial, o sea, es decir, que formaría parte de un proceso judicial, ¿no? Se le ha sido notificado al consumidor y estos documentos la comisión los evalúa y los considera como abusivos. A diferencia de los que están a su izquierda de la pantalla, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a encontrar, hemos dicho en la introducción, de que los proveedores pueden requerir el pago. Se puede requerir el pago porque, obviamente, si el consumidor está en mora o el consumidor no paga, ¿no? El proveedor puede exigirle el pago y puede enviarle requerimientos de cobranza, puede enviarle requerimientos de pago a su domicilio, ¿no? Indicándole o notificándole que se encuentra en mora, notificándole de que se encuentra con un retraso o que tiene una deuda pendiente de pago, ¿no? Entonces, claro, aquí la comisión evalúa y determina, por ejemplo, pase estudio jurídico, no tiene una apariencia judicial, no carta notarial, no carta con certificación notarial, simplemente es el medio por el cual se envía, verificación domiciliaria, es una forma quizás muy de ejercer bastante presión, pero claro, no configura un documento judicial, ¿no? Entonces aquí hay que tener bien claro este supuesto, ¿no? Este es el literal A del artículo 62, ¿no? Es muy importante esto. El documento que ha sido considerado como abusivo, que es analizado como, o el supuesto que es considerado como abusivo por este artículo, por el artículo 62 del Código, es aquel que aparenta o que busca ser oficializado, ¿no? Es envuelto en una investidura oficial, ¿no? Para darle una apariencia como tal, una apariencia judicial, ¿no? Y con ello generar en el consumidor un temor, ¿no? Con ese documento tú no me estás requiriendo el pago, tú me estás comunicando, además de eso, me estás comunicando algo que no corresponde, ¿no? Que no debería ser, que la norma lo prohíbe como tal. En este caso, al considerarse estos dos documentos como abusivos, se impuso una sanción de 22.97 UITs de acuerdo a la directiva, al reglamento, al decreto supremo que establece la graduación de sanciones actual que se encuentra vigente en el INDECOPI para todos los órganos resolutivos, ¿no? Es una multa, se puede decir, objetiva desde un punto de vista legal, ¿no? Una segunda modalidad que traigo como ejemplo dentro de este tercer tema que he traído para ustedes es el denominado la prohibición de enviar comunicaciones o realizar llamadas telefónicas a terceros ajenos a la obligación, informando sobre la morosidad del consumidor, ¿no? Entonces, eh, aquí es muy importante, ¿no? Si el consumidor es el deudor, ¿no? Es al consumidor a quien se le debe realizar los requerimientos de pago, ¿sí? Es al consumidor a quien se le debe exigir el cumplimiento del pago, ¿no? Entonces, cualquier acción que realice el acreedor, en este caso las entidades o los bancos a través de sus gestores de cobranza, ¿no? Cualquier acción que sea dirigido a una persona distinta del acreedor, ¿no? Es decir, como en el ejemplo que les voy a explicar, a un familiar,
o un amigo, o quizás a un tercero, o al centro laboral, o al centro social, lo que fuere, es considerado como un método abusivo. Porque atrás de ello está aparejado un derecho, ¿no? El derecho al honor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No puede, o sea, la falta de pago de mi obligación no puede implicar que para su requerimiento de pago se mancille o se restrinja o se vulnere otros derechos fundamentales que yo puedo tener, ¿no? O que tengo, o que tenemos nosotros, ¿no? Este caso es también una línea de crédito, ¿no? Una tarjeta de crédito donde el consumidor alega de que a su hermano, a través de 2 líneas telefónicas, el proveedor le realizaba llamadas y le exigía el pago de la deuda del titular, ¿no? Hay que precisar que este tipo de infracciones, cuando se realizan, este tipo de infracciones que se materializan en llamadas telefónicas son de difícil comprobación. Por ende, los órganos resolutivos, cuando recibimos las denuncias en un procedimiento, lo que hacemos es una evaluación por lo general, a partir de indicios, ¿sí? Es muy difícil encontrar una prueba plena. Entonces se hace una evaluación a partir de una construcción de indicios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Lo que teníamos era el reporte de las llamadas telefónicas, ¿no? La titularidad del número celular a quien se le realizó las llamadas, ¿no? Que correspondían al hermano del denunciante. Teníamos también la duración de las llamadas, ¿no? Que eran llamadas que eran extensas. Teníamos también de que los números telefónicos de donde provenían las llamadas correspondían a los gestores de cobranza del proveedor. Por afirmación propia de él, ¿no? De él en este caso, ¿no? Entonces, pero claro, no es suficiente porque no tenemos la conversación en particular. O sea, en esos minutos que duró la llamada, que en estos casos eran de 1 minuto y medio, en el otro era de 8 minutos, no podíamos entender, no podíamos contextualizar, ¿no? No podíamos, solo con ello, no se podría determinar o tomar una decisión si es que bajo el supuesto que establece la prohibición, que es decir, llamadas a terceros ajenos, efectivamente, estaba acreditado ello, pero es informando sobre la morosidad. O sea, no bastaba que lo llames, tenías que realizar una acción adicional. Pero ya teníamos una primera parte. La segunda parte es la que está en el chat de WhatsApp a la derecha. Uno de los números telefónicos del cual provenían las llamadas realiza una conversación con el número telefónico del hermano que le correspondía al hermano del denunciante, ¿no? Y es una conversación muy general, pero en la parte final dice algo que es muy particular y que en este caso no, es lo que lleva a concluir o llega a cerrar un poco el indicio en relación a esta infracción. No dice, será mejor comunicarnos con sus familiares a ver si lo pueden ayudar a cancelar la deuda, ¿no? Que tenga un feliz día, ¿no? Entonces, claro, este es un WhatsApp que le envía uno de estos números de cobranza, pero al titular, al consumidor, a quien denuncia, ¿no? Al obligado, ¿no? Entonces, claro, entonces, ya leemos, ¿no? O sea, es el proveedor quien le dice, será mejor que los llamemos, ¿no? Será mejor que busquemos a tus familiares porque ellos te pueden ayudar, ¿no? Es una afirmación quizás poco feliz, pero si yo tengo un indicio aquí que se han realizado llamadas a mis familiares, yo tengo un indicio de que tú me estás diciendo que vas a llamar a los familiares para que me ayuden a pagar mi deuda, claro, puedo hacer una sumatoria de indicios y puedo arribar a una conclusión, ¿no? Claro, tendría que contraponer los contraindicios del proveedor, ¿no? Y sobre la base de ello llegar a una conclusión. En este caso, no, si mal no recuerdo, no habían contraindicios o los contraindicios no estaban acreditados, ¿no? Entonces, y a partir de allí se revocó la decisión de la primera instancia, ¿no? Este era un procedimiento sumarísimo, ¿no? Y revocando la decisión de la primera instancia se declaró fundada y se impuso una sanción al proveedor, ¿no? De 481 mil pesos, ¿no? Entonces, y la medida correctiva fue el cese de dichas comunicaciones a terceros, ¿no? Entonces, son
Estos son casos, esto es un segundo supuesto, ¿no? Es un segundo supuesto en donde evidenciamos, ¿no? En casos recientes, ¿no? Que existe una prohibición. Pero esta prohibición de la aplicación de métodos abusivos se subyace en el derecho al honor, ¿no? En el derecho a la privacidad del consumidor, ¿no? En esos derechos que también son constitucionales y que no podrían verse afectados, ¿no? Por quizás por el incumplimiento parcial, total o tardío de la deuda, del honramiento de la deuda. Entonces es importante tener en cuenta ello, ¿sí? He traído como ejemplo dos, pero el artículo 62 tiene 6 supuestos y tiene un cajón desastre. El cajón desastre dice otras conductas análogas, ¿no? O similares, ¿no? Pero, por ejemplo, también existe la prohibición de realizar llamadas en determinados horarios, ¿no? Que sean distintos, ¿no? Los casos, uno recuerda los casos antiguos que nos ponían como ejemplos, era de los chalecos amarillos que se plantaban en la puerta de la casa del consumidor, ¿no? Esas conductas, por ejemplo, ya han sido defenestradas, ya no suceden en la actualidad, ¿no? Pero a partir de ese tipo de casos, ¿no? Cuando habían algunos proveedores que ejercían estos actos, que uno decía que ya vulneraban otros derechos, es que se enlistó y se propuso una lista de supuestos o prohibiciones específicas que deberían ser considerados como métodos abusivos de cobranza. Este enunciado, debo señalar, no es un enunciado, no es una lista cerrada. El último inciso, el artículo 62, recoge un enunciado que se denomina un cajón desastre o se le denomina una cláusula abierta, ¿no? En donde señala que también serán considerados métodos abusivos de cobranza otras o cualquier otras de las conductas señaladas previamente que sean similares o análogas. ¿Sí? O sea, que a veces que no necesariamente calcen en los demás supuestos, que no sean idénticas a las reguladas, pero que dada su naturaleza, ¿no? Porque en la realidad se innova, así como se innova en diversos ámbitos de la vida, también se innova en estas formas de cobranza, ¿no? Dada la naturaleza y la forma de cobranza, también, claro, pueden ser recogidas o pueden ser subsumidas en este tipo o pueden ser consideradas como métodos abusivos de cobranza, ¿no? Entonces, eso ya recae ya en los órganos resolutivos, ¿no? Determinar en cada caso en particular si nos encontramos o no ante la presencia de un supuesto, en este supuesto. Otro punto que está involucrado o que tiene que ver con los métodos abusivos de cobranza tiene que ver con los gestores de cobranza, ¿no? ¿Y quién es el responsable? ¿Sí? Es muy común, y aquí, como esta es una charla de manera general, para el público en general, abogados, no abogados y de diversas profesiones, ¿no? Es muy común que las cartas de cobranza o las cartas o las notificaciones de cobranza no lleguen a nombre de mi acreedor, no lleguen a nombre del banco, ¿no? Cuando uno está en mora, sino llegan a nombre de, por ejemplo, un estudio jurídico o de repente a nombre de una empresa en particular. Se le denomina empresas de cobranza, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? ¿Qué es lo que ha dicho el INDECOP? El INDECOP ha dicho de que estos documentos, ¿no? Que son enviados por los gestores de cobranza, a nivel administrativo, su responsabilidad por el envío de estos no es de estos gestores de cobranza, sino de la entidad financiera o la entidad bancaria que es nuestro acreedor, o que es el acreedor de la deuda que es objeto de cobro. ¿Sí? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque el gestor de cobranza actúa solamente por encargo, ¿no? Actúa por encargo sobre la base de un contrato que tiene con la entidad financiera para emitir estas cartas o para cobrar. Pero el gestor de cobranza, la empresa que se encarga de la cobranza, no es la titular de la creencia, no es mi acreedor,
Por ende, cualquier cuestionamiento que yo realizo en el marco de la gestión de cobranza, la realizo ante la entidad bancaria o financiera. Se realiza ante la entidad bancaria o financiera. Y la responsabilidad para desvirtuar la conducta o para defenderse respecto de la conducta, le corresponderá al proveedor, le corresponderá a mi acreedor, a la entidad financiera con quien yo contrato. ¿Sí? Entonces, aquí la jurisprudencia del Indecopi es un poco uniforme, lo digo de manera general. Van a existir supuestos muy particulares en donde sí se va a advertir la responsabilidad del gestor en sí mismo, pero la regla general es que frente al cuestionamiento respecto a gestiones o gestores de cobranza, en el marco de su actuación para el cobro de una deuda, el acreedor, la entidad financiera con quien yo tengo mi relación de consumo, ¿no? Es quien responde frente a mis cuestionamientos, ¿no? Distinto será el supuesto en el que la entidad financiera acredita que ha vendido la deuda a estas empresas, a estos terceros, ¿no? Entonces aquí los abogados ya conocen y saben que nos encontramos ante dos supuestos, una cesión de derechos o nos encontramos ante una cesión de posición contractual, ¿no? Que son figuras de carácter civil, pero para términos prácticos, para el ciudadano, lo que suele suceder, y a veces sucede, es que la empresa del sistema financiero se dedica a otorgar créditos, no se dedica a cobrar deudas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realiza? Agrupa una cantidad de créditos impagos, ¿no? Los agrupa, los castiga, ¿no? En términos técnicos, los castiga, los agrupa, y estos créditos que se encuentran castigados, obviamente con autorización de la SBS, los vende en paquete a estas empresas. Los vende. Y cuando dice que los vende, no le está diciendo a estas empresas, gestores de cobranza o empresas terceros, no les está diciendo cobren la deuda. Les está vendiendo su posición como acreedores para que sean estos, ya como nuevos acreedores, quienes se encarguen de cobrar la deuda en los términos en los que ellos más les sea beneficioso. ¿Sí? En función de las garantías, ¿no? Es importante aquí tener en cuenta, ¿no? Un crédito será fácilmente recuperable mientras mayor garantías tenga, y difícilmente recuperable si es que tiene mínimas garantías o simplemente si es que no tiene garantías, ¿sí? Entonces, es distinto, ¿ya? Podemos entender una diferenciación un poco engorrosa quizás para los no abogados, pero ahí la responsabilidad será distinta, ¿no? Si yo, consumidor, recibo una comunicación de un proveedor donde dice, señor X, le comunico que su deuda, ¿no? Ha sido cedida o ha sido vendida a esta empresa Y, ¿no? Lo que el proveedor te está diciendo, lo que el banco te está diciendo es que la deuda ha sido vendida a otra empresa, a un tercero, ¿no? Distinto será el caso cuando me llegue una carta y diga, viene un gestor de cobranza con su logo de estudio, quien fuere, y me dice, señor consumidor X, por encargo del banco Y, ¿no? Le requerimos el pago de la deuda, ¿no? Entonces, son supuestos distintos y la responsabilidad administrativa a nivel de un procedimiento administrativo que solemos ver en el Indecopi, se va a determinar en función de eso, ¿sí? En función de quién será responsable, solamente será en función de si se ha producido solamente un encargo, será la entidad financiera, pero si se ha producido una cesión de derechos, una cesión de posición contractual, es decir, se ha vendido la deuda a un tercero, será este tercero quien deberá responder y por ende el consumidor tiene que denunciar, si es que obviamente tiene algún cuestionamiento, a este tercero, ¿no? Entonces, es muy importante este punto. Cierro esta tercera parte de los métodos abusivos, diciendo también lo mismo que dije en los dos primeros puntos, que también cada uno de estos supuestos merita también una diversa profundización a partir también de la casuística diversa que posee, ¿sí? Entonces,
A modo de conclusión, y ya para finalizar la videoconferencia desde mi parte, porque veo que hay algunas preguntas, eh, primero, la importancia de la información, ¿sí? La información es relevante en los servicios financieros bancarios porque los servicios financieros bancarios son servicios de especialidad, ¿sí? No es lo mismo ir a la tienda a comprar un jabón, ¿no? Un jabón el consumidor sabe para qué sirve porque lo usa todos los días, ¿no? Pero uno no usa o no contrata todos los días créditos, ¿no? Salvo alguien que se dedique al comercio, pero tampoco ni el que se dedica al comercio tiene una información completa. Entonces, el consumidor que tiene relaciones comerciales con el banco no contrata muy seguido con el banco, entonces por ende es importante la información. La información es relevante en la contratación financiera. Y ya les he explicado en cada una de las etapas, la importancia de cada una de ellas. Así como la información es relevante, ¿no? También es relevante el cuidado o las medidas de seguridad por parte de los proveedores en el marco de nuestras operaciones, ¿no? Medidas de seguridad para contratar y medidas de seguridad para la autorización de las operaciones, con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, ¿no? Es importante. En la actualidad las medidas de seguridad están en juego porque es materia de cuestionamiento y es materia de la suma de reclamos y denuncias que, por ejemplo, en el INDECOP ingresan diariamente. Y en tercer lugar están los métodos abusivos de cobranza, ¿sí? En los métodos abusivos de cobranza, eh, es importante tener en cuenta, ¿no? Que existen supuestos, ¿no? Y los supuestos se encuentran regulados y que adicionalmente existen cajones desastre. Y estos cajones desastre también son llenados sobre la base de la casuística, ¿no? Cada caso en particular, ¿no? Entonces, los métodos abusivos de cobranza han cobrado relevancia sobre la base de la situación o la coyuntura actual en la cual vivimos. Y por ello es importante que nos informemos sobre esto, ¿no? Entonces, siendo las 4:14, cerramos esta primera parte de la conferencia, ¿no? En el tiempo previsto, así que dejo en primer lugar a los organizadores para organizarnos con el ciclo de preguntas, o yo puedo pasar de manera de frente quizás. Yo estoy viendo justo las preguntas. No sé si me ayudas, Jesús. ¿Paso de frente a las preguntas o hay algún intermedio acá? Sí, usted puede pasar de frente a las preguntas. Perfecto. Sí, no hay problema. Ya. Veo que son bastantes denuncias. Bastantes, no denuncias, sino preguntas. Y hay bastantes preguntas y, wow. Y vamos a organizar, ¿hasta qué hora tenemos tiempo, Jesús, para responder cada una de las preguntas? A las 4:30. 4:30. Tenemos 15 minutos. Pero yo nos comprometemos en caso no terminar de responder todas las preguntas no sé, establecer alguna forma de respuesta, Jesús, de repente, ¿no? Vamos a Eh, organizar. sí, lo que podemos hacer es que las consultas que desean realizar y no se han respondido, pueden hacerlo llegar a través del correo de escuela o a través del correo donde se ha hecho la invitación, la bienvenida y el recordatorio para que accedan a la videoconferencia, ¿no? Nosotros estamos Excelente, prestos para derivarlos a su correo, de esta excelente. manera canalizarlo. Ya, Jesús. Perfecto. Ya. Listo, entonces empezamos. Tenemos la primera pregunta. Percy Quispe nos menciona, ¿no? Delincuentes roban los ahorros de años de un cliente, luego de acceder a sus aplicaciones, tras clonar su línea telefónica. El banco no facilita información, no reconoce responsabilidad, limitándose a indicar que las cuentas sueldo no están aseguradas y no procede ningún reclamo ni devolución. La empresa telefónica tampoco admite responsabilidad y solo indica que cumplieron con todos los protocolos, ¿no? ¿Dónde quedan los derechos? ¿Qué hacer en estos casos? Muy bien. Es una pregunta muy general, ¿no? No es un caso en particular, pero yo le voy a dar le vamos a dar el perfil técnico, ¿no? El perfil que la videoconferencia tiene, ¿no? Y la finalidad de esta, ¿no? Aquí podemos sacar un caso, de aquí podemos sacar un caso en donde al consumidor quizás le han extraído su línea telefónica, ¿sí? Y eso ha sucedido y es objeto de análisis, ¿no? Clonan su línea telefónica o el consumidor
se da cuenta de que está utilizando su teléfono celular y de repente organizaciones criminales, delincuentes, obtienen o logran vulnerar la seguridad no del banco, sino de las empresas teleoperadoras o telefónicas, las empresas de telecomunicación, ¿no? Y logran suplantar la identidad del consumidor. ¿Sí? Y con la suplantación de la identidad del consumidor, logran generar, se suplantan no solo en su línea telefónica, sino logran vulnerar, ¿no? El sistema logran ingresar a las aplicaciones del consumidor, ¿no? Y con ello, luego de ingresar a estas, realizar operaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y pongo un énfasis en esta circunstancia, tenemos dos supuestos, ¿no? Una vulneración a las medidas de seguridad que tienen las empresas de telefonía, cuya obligación de responder no le corresponde al Indecopi, sino a Obsitel. Y en segundo lugar tenemos la vulneración, o la posible vulneración a las aplicaciones, o una vulneración a los sistemas, o a las aplicaciones, o a la banca por internet, o a las plataformas que las entidades financieras tienen para autorizar operaciones, ¿no? Respecto del cual el proveedor tiene una obligación, que es la de aplicar medidas de seguridad en relación a estas operaciones. Percy Quispe, ¿no? Hay que tener bien en cuenta esto. Independientemente de la causa, que en este caso ha sido la vulneración a la línea telefónica, a la vulneración o la suplantación, las empresas del sistema financiero o el banco A o X, que es titular de la cuenta de ahorros objeto de cuestionamiento, tiene la obligación de aplicar medidas de seguridad respecto de las operaciones que han sido objeto de cuestionamiento. Existe una obligación aquí, y ya lo he mencionado en la videoconferencia, una obligación, independientemente de la causa, que es en este caso, ¿qué cosa? Una suplantación de identidad. ¿Sí? Independientemente de la causa, existe una obligación de medidas de seguridad. Nosotros como Indecopi, en el ámbito administrativo, no vamos a poder determinar la vulneración la vulneración a la seguridad respecto de la contratación de líneas telefónicas en el servicio de telecomunicaciones, porque no es competencia del Indecopi, ¿no? Entonces, eso lo verá Obsitel. Pero si es que una vez determinada esa vulneración, una vez determinada la vulneración, el proveedor o las entidades del sistema financiero sí tienen la obligación, independientemente de ello, de acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad en relación a la autorización de las operaciones que están aquí en la cuenta de ahorros, o que han sido objeto de cuestionamiento por parte del consumidor, en este caso en particular. ¿Sí? Las cuentas sueldos no están aseguradas. Los seguros son facultativos, y en caso un banco, una entidad financiera quiebre o esté en problemas financieros, como ha sucedido últimamente con las cooperativas, existen los fondos de seguros de depósito, ¿no? Pero eso solo es para las entidades financieras, ¿no? Como ha sucedido en este último periodo, ha sucedido como por ejemplo, en Financiera TFC, ¿no? Hace 2 o 3 años atrás, ¿no? Entonces, sí existen mecanismos desde el punto de vista técnico, ¿sí? Entonces, recalco para que no quede en el aire eso, ¿ya? No se escucha Janet, Roger Pirca, allá, es solo en Percy Quispe. Si un ahorrista fallece, ¿qué procedimientos o requisitos debe realizar o cumplir los familiares para retirar o transferir dichos ahorros? El empleado del banco no da información satisfactoria. Es información, como les digo, ¿no? Si el titular de la cuenta de ahorros fallece, claro, yo como que soy integrante de la asociación intestada, debo pedir información al banco y el banco tiene la obligación de brindármela. Esta información que yo debo pedir es los requisitos para poder acceder a los fondos. Y el banco tiene un procedimiento para poder otorgárselos a la asociación intestada o a la asociación testamentaria, si hay un testamento, ¿no? Entonces, existe un derecho del consumidor de requerir esa información, existe una obligación del proveedor de brindárselo, ¿no? Entonces, ese es un otro aspecto del derecho de información. Martín Villar
¿Existe alguna norma que indique cuál es el formato de datos que tiene que contar el estado de cuenta de las tarjetas de crédito? Sí. El reglamento de tarjetas de crédito y débito, ¿sí? El reglamento de tarjetas de débito y crédito emitido por la SDS es la norma en donde se establece cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un estado de cuenta y cómo tiene que estar estructurado, ¿sí? Jesús Miranda, Andrea Chagua, estas obligaciones aplican a todo tipo de proveedores de servicios financieros, ¿de qué tamaño? No importa el tamaño, ¿sí? Las entidades del sistema financiero funcionan como sistema, entonces no importa el tamaño en mérito de la obligación. Las obligaciones son transversales a todas, porque el Código de Protección y Defensa del Consumidor se aplica para todos los proveedores, independientemente de su tamaño, sean cooperativas, cajas, pymes, empresas de créditos, bancos financieros. George Garro, ¿qué hay acerca de las transferencias interbancarias que se pierden en el camino, por lo que el usuario debe esperar muchos días para que el dinero retorne al origen? En ese caso, es caso ya castigable por la autoridad porque genera un perjuicio del consumidor del servicio bancario. Claro, se pierden, ¿no? En el camino. O sea, es decir, digamos, no han sido transferencias exitosas, ¿no? Entonces, si la transferencia no se ha realizado de manera exitosa, ¿no? Es obligación de que esta regrese a la cuenta de origen y es también obligación de que no se cobre la comisión por la operación, porque esta no se ha podido realizar. No toda operación normalmente trae aparejada por una comisión. Entonces aquí el problema sería si es que, oye, la operación no se realiza, retorna a la cuenta de origen, pero igual me cobran la comisión, ¿no? Entonces ahí sería un problema, ¿no? Pero claro, puede suceder que hay operaciones que no se realizan con éxito, ¿no? Entonces ahí habría que evaluar, ¿no? A quién le corresponde, a quién se le podría atribuir la responsabilidad o si es una materia de inicio. Heidi Manso, buenas tardes. En cuanto a las tarjetas de crédito, en los contratos de muchas entidades no se menciona el pago de la membresía. Según ley debería estar ahí también en el contrato. Sí, sí, claro, la membresía tiene que estar, ¿no? Tiene que estar la membresía, de todas maneras, porque la membresía, ¿qué es la membresía? En primer lugar, ¿no? Nos preguntamos, Heidi, la membresía es una comisión, ¿sí? Es una comisión la membresía. Entonces, como comisión, tiene que estar dentro de la hoja de resumen. Entonces, sí, sí, tiene que estar. Por eso es muy importante. Tú dices los contratos, no están en los contratos. Claro, el contrato es el formulario contractual, las disposiciones generales de todos los contratos de tarjeta de crédito. Pero también es cierto, Heidi, de que hay tarjetas de crédito que no te cobran membresía, ¿no? Entonces, ¿dónde yo voy a saber si me cobran o no me cobran membresía? En la hoja resumen. Porque la hoja resumen está en las condiciones específicas de mi tarjeta de crédito particular, la que yo estoy contratando, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo debería encontrar el cobro de la membresía. Si yo no encuentro en ningún documento, sea contrato, hoja resumen, ni en el estado de cuenta encuentro el cobro de la membresía, entonces se entendería de que no me le están cobrando. No podría aparecer de manera por debajo dicho cobro, ¿sí? Judith Nora Díaz, respecto a las personas que tenemos tarjetas de ahorros, ¿qué debemos hacer? Bueno, es muy general, pero las medidas de seguridad aplican para tarjetas de ahorro, en realidad es tarjetas de débito que están asociadas a una cuenta de ahorros, ¿no? Funcionan de la misma manera en relación a medidas de seguridad con una tarjeta de crédito. En el tema de reprogramaciones o refinanciamiento, ¿es legal que se realice de forma automática, sin conocimiento del cliente o sin tema de aceptación? Ya, esta es materia de otro, involucraría una conferencia distinta, ¿ya? Porque reprogramaciones ha sido un problema, sigue siendo un problema que tiene una regulación que es bastante amplia, y el Indecopi también ya ha brindado conferencias en relación a ello el año pasado y el año pasado. Entonces yo creo que desde la organización podrían brindarte información detallada al respecto, Carlos. Pero sí, no te podría dar una respuesta así, sí, no, porque en realidad depende. Y va a depender mucho del caso en particular, y sobre el caso particular, qué normativa se le aplica. Pero si tú me dices, ¿es legal que se realice de manera automática? Yo te diría depende. Depende de en qué momento se realizó, sobre qué producto se realizó y el tipo de deuda que se realizó y cuándo se realizó. Eso va a depender mucho de eso para poder dar una respuesta, poder enfocar el tema, pero sí ya desde la escuela inclusive ya hemos dado algunas charlas en relación al refinanciamiento
reprogramaciones de deudas de mérito con ocasión de la pandemia. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que ahí te van a profundizar, Carlos. Madrid, Adrián C. Ayabón. Rosario, arriba del estimado José Luis, buenas tardes, tengo una consulta. ¿En qué artículo se ampara el derecho a información que nos señalas? Por favor, brindarnos la base legal, gracias de tomando toda respuesta. Perfecto. Primero, artículo 82 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, es la norma del sustento en el ámbito bancario. La norma general en el tema de consumidor es el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 del Código. Y la norma especial, si tú ya quieres profundizar, tienes que buscar el reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero. Así se llama, tiene un nombre larguísimo, pero se llama el reglamento de gestión de conducta del mercado del sistema financiero. Y en ese reglamento vas a encontrar gran parte del sustento legal, de manera muy extendida, ya a manera de detalle de todo algunas chispas que yo les he mencionado el día de hoy. Eliezer Osorio, ya es con la escuela, Eliezer. Yolanda Rojas, ¿para qué productos aplica el seguro de gravamen con devolución? Es una pregunta muy general y también es una pregunta de seguros. Esa es una conferencia en el ámbito de seguros, podríamos responderte de manera más detallada. Pero el seguro de gravamen es un seguro con devolución que se aplica a cualquier producto, ¿sí? A cualquier producto. El seguro de gravamen no es un seguro obligatorio, pero las entidades financieras sí te pueden obligar a contratarlo porque el seguro de gravamen cubre el fallecimiento y la invalidez total o parcial. En ese sentido, claro, hay una obligación de los proveedores de ofrecerte también alternativas que involucren seguros de gravamen con devolución. Es reciente, la regulación es reciente, pero ya existe la obligación y por ende uno podría contratar desde este punto de vista. Pero también hay regulación bien prolija en relación a este punto, pero eso es lo que te podría decir de manera muy general, Yolanda, ¿no? Álvaro Cáceres, sí se puede ampliar información sobre el nuevo sistema de gravamen con devolución. Yo estoy seguro que la escuela ya está tomando nota de eso, así que eso seguro lo va a agendar en alguna próxima conferencia. Sí se puede, el banco está obligado a darme todas las comunicaciones que mantuvo durante el robo cibernético, obviamente. Sí, no comunicaciones en el sentido de que no van a existir comunicaciones entre personas, son sistemas, ¿no? La validación de las operaciones se produce sobre la base de sistemas, ¿sí? Son sistemas que van de la mano con la información sensible que uno posee, ¿no? Y ahí eso es lo que se analiza en un procedimiento administrativo, ¿no? Pero sí existe una obligación de brindarte la información, por supuesto. Si tú la requieres, si una vez que tú la requieres, generas la obligación del proveedor de que te brinde toda esa información. José Burga, buenas tardes. ¿Qué pasa si al ser atendidos en una agencia bancaria el asesor no valida el correo electrónico y sin avisar envía información personal y financiera a otro correo que el cliente no reconoce? Bueno, estamos claros ante un hecho muy fáctico, ¿no? Donde la vulneración de las medidas de seguridad no se produce por un tercero, sino se produce a nivel interno, ¿no? Por algún trabajador o funcionario dentro de la entidad financiera. Entonces, ese es un supuesto ya es muy evidente, ¿no? Cuando ya se vulnera desde adentro, claro, ya las medidas de seguridad, ¿qué medidas de seguridad puedo aplicar si es que desde adentro se podría vulnerar, ¿no? Entonces, pero eso se tiene que acreditar en el marco de un procedimiento administrativo. Se tiene que evaluar, acreditar y evaluar, ¿no? Briseño, Zaida Gelda, consultar cómo funciona los bancos cuando dejan mensajes o llamadas para hacer créditos y uno no tienen historial, indican que no son ellos del banco, no son ellos el banco que han enviado. Sí, bueno, Alobanco es una plataforma que es de Adbank, entonces claro, es un mecanismo distinto, un mecanismo alternativo de solución de controversias, al igual que tenemos nosotros la Subdirección de Atención al Ciudadano, ¿no? Con reclama virtual. Sí, es posible denunciar cuando uno se siente hostigado o recibe diversas comunicaciones que ya son reiterativas, ¿no? Y que uno dice, yo no quiero nada que ver aquí, no quiero contratar nada y me siguen recibiendo comunicaciones. Yo comunico que ya no quiero, yo le informo al proveedor que ya no quiero, claro. Si a pesar de que yo informo y ya no quiero, me sigue llegando, claro, es factible o
es posible de que se evalúe o sea, es posible que sea una conducta que no debería suceder, ¿no? Sí. Una conducta reclamable en todo caso. Patsy Encarnación, ¿qué obligaciones y medidas de seguridad debe tener como mínimo entidad bancaria cuando se solicita un préstamo por llamada? Ya, lo había explicado en llamada. Factores de autenticación se llaman. ¿Qué son factores de autenticación? Son 2 factores de autenticación. Mínimo, como mínimo, pero en entidades financieras se pueden aplicar varios, ¿no? El más común, Patsy, ingresar la clave secreta, ¿no? Si el proveedor acredita que tú en la llamada telefónica a través del sistema has ingresado de manera correcta la clave secreta solo la conoces tú, Patsy. Entonces, si tú la brindas, el banco no podría dudar de que no eres tú. No lo podría dudar de manera general, ¿no? Entonces ahí tienes una, ¿no? La otra es los datos de tu DNI, los datos de tu fecha de nacimiento, o quizás algunos datos adicionales, o el número de tu tarjeta, ¿no? ¿Cuáles son los últimos 4 dígitos? No te suelen preguntar los últimos 4 dígitos de tu tarjeta de débito, ¿no? Entonces, claro, es una combinación de factores de autenticación, ¿no? Que necesariamente tienen que ver con información sensible, que solamente Patsy debería conocer, y que Patsy debería cuidar esa información, ¿no? Pero te invito, Patsy, si quieres buscar más detalle, el reglamento de gestión de conducta en mercado de actividad financiero, allí en los artículos, entre el artículo 20 y el 23, están de manera específica. Cecilia, herencia, las dificultades con los bancos ahora son mayores, ya que casi todo es en línea. Saca cuentas de ahorros, trámites de tarjetas, pero si tienes un problema y quieres reclamar es complicado porque todo es por la web o por teléfono. Los famosos bots en los sistemas muchas veces no dan opción para lograr que no sea atendido. Efectivamente, ¿ya? Bueno, sí. Bueno, es una descripción de una realidad, de un supuesto, ¿no? Si un proveedor, yo de aquí puedo sacar un mensaje técnico, ¿sí? Si un proveedor ofrece servicios a través de un canal virtual, ¿no? O a través de una página web, a través de los canales que pone a su disposición, tiene la obligación de también poner a su disposición, ¿no? Un canal para presentar reclamos o reclamación, ¿sí? Existe la obligación como tal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podría haber ninguna actuación, y eso es importante aquí, no podría haber ninguna, así como de manera sencilla puedo contratar, de manera sencilla también puedo deshacerme del contrato y de manera sencilla también puedo reclamar, ¿sí? Los canales tienen que estar a disposición, no deben presentar dificultades para que yo pueda interponer un reclamo. Es importante, esa es regulación, ¿sí? Entonces, ahí lo que puedo decir es que no podría existir dificultades para que no pueda interponer un reclamo por el canal virtual, ¿sí? Entonces, esas dificultades, X motivo, pueden ser miles. Casuística, montones, Cecilia. Casuística, montones. Ingreso a la página web, quiero hacer clic en la pestañita, no, quiero ingresar mi reclamo y no encuentro la pestaña de reclamo. La busco, navego por toda la página web, horas y no la encuentro. Cuando denuncian eso, llega el proveedor te dice que la hoja, el reclamo, la pestañita para reclamar está en la hoja, en la ventana, tal, ¿no? Entonces es un supuesto, puede existir, ha existido, ¿no? O de repente tú haces clic, está visiblemente en la primera página, conforme a la regulación, haces clic y te llega a un link que te dice no responde, ¿no? Entonces, vamos a encontrar varios supuestos, pero no debería existir una dificultad en ese sentido. Jorge Luis Mayor Sánchez, muy buenas tardes, por favor, enviar los PPTs. Ok, con la escuela. Andrea Chagua, esto quiere decir que si un tercero pide una tarjeta de crédito en mi nombre, es obligación del proveedor demostrar que tomó las medidas de seguridad necesarias. Esto solo aplica para contratación, también para ocasiones de consumo. Contratación y también para operaciones. Recuerda, hemos hablado de medidas de seguridad para 2, operaciones y contratación. ¿Ya, Andrea? Victoria en el caso de estudios de cobranza o estudios de abogados a los cuales ceden, ¿bajo qué ley puede el cliente ampararse en caso de instituciones comuniquen nuestra obligación a otras personas que no sea el titular? Incluso utilizan redes sociales para ubicar familiares. Ya, bueno, es un supuesto particular de métodos abusivos o posible métodos abusivos. ¿Ya? Eso podría verse caso por caso. Pero primero,
¿Cuál es el procedimiento? Los procedimientos que tiene el Indecopi a disposición, ¿no? Desde una reclamación hasta una denuncia. Judith Nora, ¿qué debemos exigir al banco cuando estamos siendo víctimas de fraude? Bueno, esa es una aplicación práctica. Primero, información. Segundo, lo primero, cuando apenas uno se entera que está siendo víctima de fraude, ¿no? Tiene que bloquear su tarjeta, ¿no? Inmediatamente comunicarse con la entidad financiera y realizar el bloqueo. Ese es a modo de consejo. A modo de regulación es pedir toda la información, ¿no? Una vez que se produjo, ya no puedo realizar, ya no puedo impedir que se realicen más operaciones, ya culminó, ya bloqueé, hice todo, entonces tengo que pedir información. Presento el reclamo y pido información adicional. Y a partir de esa información es que ya puedo yo ver qué mecanismos puedo actuar. Sí, gracias Jesús. Jesús me comunica que ya la grabación ya va a culminar, así que ya vamos a cerrar la conferencia. Voy a cerrar solo con la última, quizás. Cecilia Herencia. Las apps de los bancos tienen la obligación de brindar seguridad. Hay casos que los mensajes de aviso de consumo a veces llegan luego de 3 horas. ¿Cómo el consumidor puede protegerse en estos casos? Ya. Aviso de consumo. ¿Sí? A partir del año 2022, desde el 1 de enero de 2022, existe una obligación para las tarjetas que recién se han emitido desde esa fecha o las que han sido renovadas desde esa fecha. ¿Sí? Las nuevas tarjetas débito-crédito y las que han sido renovadas débito-crédito desde esa fecha. ¿Cuál es la obligación? De que las entidades del sistema financiero deben enviar una alerta al correo electrónico asociado al titular de la cuenta. ¿Sí? Y la alerta tiene que ser inmediata, o sea, al momento en que se realiza la operación. ¿Sí? Entonces es importante eso. Cuando Cecilia nos habla de que ha llegado luego de 3 horas, yo le tendría que preguntar de repente, en su caso particular, si es que estamos ante una situación, ante una tarjeta que está bajo el sustento de esta nueva normativa, o está bajo el sustento de la normativa antigua, ¿no? Entonces habría que evaluar, oye, ¿a qué tipo de alerta nos estamos refiriendo? ¿No? Si esa alerta involucró que se produzcan operaciones no reconocidas, cuántas operaciones, entonces ya sería una evaluación de caso particular. ¿Sí? Pero la información que yo te puedo dar, a partir del año 2022, nuevas tarjetas o tarjetas renovadas, obligación de enviar alertas a los correos electrónicos de manera inmediata luego de realizada la operación. Cierro con la pregunta de Percy porque habla sobre datos personales. ¿Sí? Y aquí es importante, el cuidado de los datos personales es un factor que hay que tener en cuenta también. El Estado, a través del Tribunal de Datos Personales, hay un tribunal ahora que protege datos personales, no hay un organismo que está adscrito al Ministerio de Justicia que se encarga de ver estos temas, que ve el tema de los datos personales. Y nosotros desde el Indecopi también enviamos casos cuando identificamos de que hay presunta vulneración a datos personales, ¿no? Enviamos estos a este organismo para que los evalúe. No continúo con las respuestas porque ya Jesús me está con el celular ya diciéndome que ya culmine. Yo estoy seguro que la escuela se va a encargar ya del resto de preguntas. En todo caso, muchas gracias a la escuela por permitirme trasladarles un poco de la información que poseemos nosotros, que posee el Indecopi, a cada uno, sobre todo a la ciudadanía. Y nada, muchas gracias también a cada uno de ustedes por sus preguntas, por su participación y por haberme escuchado de manera muy atenta. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Sí. Muchas gracias, José Luis. Lamentablemente tenemos un tiempo estipulado y si nosotros alargamos probablemente se corte la comunicación, ¿no? Y no quede claro las preguntas que quiera resolver. Gracias a todos por su participación. Veo que ha estado muy interactivo. Gracias, José Luis. Hemos recibido muy buenos comentarios a lo largo de la videoconferencia. Asimismo, queremos agradecer a nuestro ponente el día de hoy por su excelente exposición, a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerden que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para mejorar nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes.
si tienen alguna consulta, háganlo llegar por el canal de nuestro correo, que es de la escuela. ¿Sí? La escuela les ha enviado un recordatorio y una bienvenida en el cual pueden ahí derivar sus preguntas y consultas y nosotros le haremos llegar a nuestro ponente. Le repito, el correo es escuela@indecopy.gov.p. Eso sería todo. Muchas gracias con todos. Hasta luego.